Como seguramente recuerdes, las reglas fiscales europeas están suspendidas hasta el final de 2023. Las reglas fiscales son el acuerdo al que se había llegado en la Unión Europea por el cual el déficit fiscal de cada año no tenía que superar el 3% del PIB ni la deuda pública superar el 60% del PIB. Evidentemente, solo con mirar los datos españoles uno se puede dar cuenta que estas reglas han sido totalmente insuficientes porque se han violado de manera descarada y la Comisión Europea no ha hecho ni ha podido tampoco hacer demasiado para corregir esa situación. Ahora que ya no hay ninguna excusa para volver a prolongar la suspensión de estas reglas fiscales, alguien tuvo la idea de entonces discutir cambiar las reglas. Es decir, son unas reglas que no, en teoría, impiden gastar demasiado, pero como los políticos quieren gastar mucho, en lugar de cumplir lo que ellos mismos en su día firmaron, ahora lo que quieren es cambiar las normas. Y tenemos la mala suerte de que esa discusión está encabezada en este momento por el propio gobierno español, que es el que tiene la presidencia rotatoria de la Unión Europea. La ministra Calviño estos días presentó una propuesta que afortunadamente el gobierno alemán ya rechazó de plano. ¿Por qué? Porque el gobierno español, como es gastizo y le gusta vivir por encima de sus posibilidades, sangrando a sus ciudadanos, lo que quiere es una regla que permita reducir el déficit fiscal muy gradualmente, en periodos que llegan hasta 7 años, con condiciones muy suaves, por ejemplo, que vaya bajando el peso de la deuda pública con relación al PIB todos los años un poquitín. Pero claro, si el punto de partida fuera 64% del PIB, no hay problema, vamos bajando un poquito cada año y en poco tiempo estaríamos en el 59% cumpliendo la norma acordada. Pero España arranca desde el 110%, prácticamente el doble, por lo tanto no vale bajar el ratio de deuda pública con relación al PIB un poquito cada año porque podemos estar así medio siglo bajando el ratio y eso significa vivir en una cornisa, porque cualquier error, cualquier crisis, cualquier problema, lo de la deuda pública se puede estallar y complica no solo las cuentas públicas españolas, sino que puede ser una complicación para el conjunto de la economía europea. Aquí, si tú lees en cualquier medio de comunicación, presentan a Alemania como el país ortodoxo, incluso hablan de los halcones, pero en realidad lo único que está haciendo Alemania es pedir que se cumpla lo que se acordó en su día. O sea, nadie obligó a España, a Portugal, a Grecia, a Italia a firmar el 3% del PIB y el 60% como límite de la deuda pública. Si no hubiesen estado de acuerdo en su día, no hubieran ingresado a la Unión Europea y listo. Se quiere presentar entonces esta posición alemana en favor de reglas más firmes como una cuestión de ser ortodoxo contra los progres heterodoxos y modernos o como los austericidas o los halcones contra la gente razonable. Otros lo presentan como un conflicto entre los países del norte y los países del sur o entre los países ricos y los países pobres. Y yo no estoy de acuerdo con ninguna de esas visiones. Esto es algo mucho más simple. Aquí la diferencia está entre los gobiernos derrochadores que quieren hacer demagogia y gastar por encima de sus posibilidades o los gobiernos medianamente responsables, serios, que primero quieren cumplir la palabra acordada, eso ya de por sí es muy meritorio, y segundo, gente que entiende que el gasto público y la deuda pública y el déficit tienen que tener un límite porque siempre cuando se desbordan el déficit y la deuda, la historia acaba mal. Y cuando uno es el país más importante de Europa, que es Alemania, tienen el problema adicional de que siempre que hay problema y hay que poner dinero, los que tienen que poner el dinero son ellos. Por lo tanto, es totalmente razonable que digan, señores, vamos a arreglar este tema, vamos a ordenar un poco las cuentas públicas. Entonces, por un lado tenemos a Francia, a Italia, a España, a Grecia, Portugal y Bélgica, que son todos los países que están más endeudados,
que están a favor de la propuesta laxa, flexible de Calviño, que en definitiva significa, bueno, sigamos viviendo así y el tema ya se irá arreglando. Es decir, vivir con la espada de Damocles porque en cualquier momento el tema de la deuda explota. Y por otro lado tienes Alemania, Austria, Dinamarca, pero también a Croacia, a los países bálticos, a Bulgaria, es decir, países que son de los más pobres de la Unión Europea, que están totalmente en contra, con toda razón, y dicen, no, esto hay que ordenarlo y hay que poner reglas razonables, que realmente signifiquen que hay que hacer un esfuerzo para arreglar las cuentas públicas. Porque hay algo muy importante. Aquí no se trata solamente como alternativa de aumentar impuestos o reducir el gasto. En el caso de España, que el gasto se ha desbordado en los últimos años, después te voy a hablar de eso, claro que hay que recortar el gasto público, pero en un entorno de inflación más alta de la normal, bastaría con mantenerlo constante al gasto público para que bajara como proporción del PIB. Y además, si tú haces políticas de crecimiento para que el PIB crezca, puedes llegar a reducir el déficit fiscal sin reducirlo en términos de euros. Por ejemplo, imagínate que el déficit es 3.000 y el PIB es 100.000. Ahí tienes un déficit de 3%. Tú sigues teniendo un déficit de 3.000 millones, pero resulta que con tus políticas de crecimiento el PIB pasa de 100.000 a 200.000. Entonces, el mismo monto en euros ahora significa un déficit fiscal de 1,5%. Lo que pasa es que para hacer políticas a favor del crecimiento hay que aumentar la competencia, hay que mejorar las regulaciones, hay que quitar privilegios a distintos sectores, y todo eso a los políticos no les gusta, porque hay que ponerse en contra a los sindicatos, hay que ponerse en contra a grupos de presión, y no lo quieren hacer. Entonces, ¿qué es lo más fácil para ellos? Es patear la pelota para adelante, seguir gastando como si nada ocurriera, y en el camino, a la medida que haga falta, te suben los impuestos, es decir, te confiscan más del fruto de tu trabajo. Y eso no nos interesa a nosotros. Por lo tanto, en síntesis, no te dejes llevar por esta estupidez de halcones y palomas, norte y sur, ricos y pobres, o ortodoxos, o como sea. Alemania, en este caso en particular, junto con Dinamarca y los países bálticos, están defendiendo nuestros intereses, están defendiendo los intereses de la gente que respeta el derecho de propiedad y que quiere vivir en libertad y que quiere, por lo tanto, que el tamaño del gobierno tenga un límite y que no siga creciendo de manera indefinida. Lo bueno es que si antes de final de año no hay acuerdo en unas nuevas reglas fiscales, automáticamente en enero del 2024 se empiezan a aplicar las reglas antiguas. Por lo tanto, habrá que, cada país que esté con déficit excesivo y deuda excesiva, tendrá que hacer un plan de ajuste a la usanza tradicional. Plan de ajuste que, si bien tiene costes en el corto plazo, no significa que sea contrario para la ciudadanía. Al revés, si lo que tú tienes es un gobierno que está gastando de más y que vive endeudándose de manera exagerada, precisamente lo mejor que podría hacer es un plan de ajuste. Por lo tanto, tampoco te asustes cuando hablen de plan de ajuste ni de recortes, porque es precisamente lo que necesita el gobierno de España. El segundo punto que te quiero comentar tiene también que ver con las cuentas públicas, porque en estos días se publicaron los datos del primer trimestre de ingresos y gastos del conjunto de administraciones públicas. Estos datos salen con un retraso de 3 meses y medio más o menos, por eso recién está el primer trimestre. La verdad es que dentro de una situación delicada y una situación en general de las cuentas públicas que no es buena, estos datos del primer trimestre podrían haber sido peores. Es decir, no es el desastre que podríamos imaginarnos. Te voy a decir, en primer lugar, 3 cosas buenas y 3 cosas malas de estos datos. Lo primero es que ha habido ahorro primario. ¿Eso qué significa? Que si tú haces los ingresos menos los gastos sin contar los intereses, ha habido un superávit de unos 4.000 millones en el primer trimestre, pero de intereses de la deuda hubo que pagar más de 6.000. Por lo tanto,
Una parte de los intereses se pagó con ahorro y no con nueva deuda. Si tenemos en cuenta que a lo largo de los últimos 15 años España pagó todos los intereses con nueva deuda, esto es un avance. Evidentemente que es un paso mínimo para lo que habría que hacer, pero como te digo, podría haber sido peor. También hay que tener en cuenta que se trata de una cuestión estacional, porque superávit primario también hubo en el primer trimestre de 2021 y de 2018 y de otros años, a pesar de que luego el año en su conjunto terminó en déficit. Por lo tanto, es, insisto, algo que podría haber sido peor, pero tampoco hay que exagerar en ponderar esto positivamente. Lo segundo es que el gasto total lleva 6 trimestres creciendo menos que el PIB nominal. Y eso es bueno porque si el gasto crece menos que el PIB nominal, significa que va reduciéndose su peso dentro del PIB total. Una vez más, si en el gobierno hubiera gente que se tomara este tema con la seriedad que merece, aprovecharían para hacer crecer el gasto todavía menos, ni siquiera estoy hablando de recortes, hablo de crecer menos el gasto para que justamente aprovechando este proceso inflacionario, el peso del gasto total en el PIB se reduzca de manera más rápida. Pero nos gobiernan demagogos, gastizos y por lo tanto eso que podría ser un aprovechamiento positivo de la inflación tampoco se hace. Pero en cualquier caso, insisto, podría haber sido peor porque el gasto podría haber seguido creciendo por encima del PIB y la realidad es que, como te digo, en los últimos 6 trimestres el crecimiento ha sido un poquito menor que el del PIB y eso por lo menos es algo bueno. Y la tercera cosa positiva es que si tú tomas el déficit total del conjunto de administraciones públicas en euros y lo comparas con el mismo trimestre del año anterior, lleva 8 trimestres reduciéndose. Esto es un poco como el paro. Si tú tienes 5 o 6 millones de parados, evidentemente es muy fácil mostrar una reducción porque siendo tan enorme el paro es relativamente fácil reducirlo que si estuvieras en pleno empleo, ¿no? Con el déficit en España pasa algo similar. Es tan inmenso que a poco que se haga un poquito las cosas más o menos bien, máxime con un gobierno que vive sangrando a sus ciudadanos con aumentos de impuestos, el déficit se tiene que reducir. Pero, insisto, mostrar 8 trimestres seguidos de reducción interanual del déficit en términos de euros es algo positivo. ¿Que un gobierno responsable lo hubiese reducido más? Por supuesto, pero insisto una vez más, esto podría haber sido peor, así que digamos, tomémoslo como algo positivo. Ahora vienen las cosas negativas. En primer lugar, en 8 de los últimos 12 trimestres, los recursos, es decir, la recaudación tributaria total de todos los niveles de gobierno, crece por encima del PIB, es decir, la presión tributaria sigue creciendo, ¿sí? En 8 de los últimos 12 trimestres, y eso es definitivamente algo malo, porque significa que una mayor proporción del fruto de nuestro trabajo es expropiada y se lo dan a los políticos para que lo gasten como ellos quieran. El segundo es que el gasto total como proporción del PIB sigue siendo en el primer trimestre del 2023 mayor a la del primer trimestre de 2019. Por lo tanto, se está reduciendo muy gradualmente el déficit. El gasto está creciendo muy poquito menos que el PIB, pero creciendo menos que el PIB, pero sin embargo, el gasto total sigue siendo mayor como proporción del PIB que antes de la pandemia. Por lo tanto, es una muestra de que hay que hacer mucho más. Y el otro problema es que los gastos corrientes, es decir, los salarios, los consumos intermedios, las prestaciones sociales y otros gastos de funcionamiento del gobierno, están creciendo ahora en el primer trimestre al mayor ritmo de los últimos 8 trimestres, es decir, se han acelerado, que es lo opuesto de lo que tendría que ocurrir si el gobierno quisiera verdaderamente reducir el déficit. Entonces, lo que ha pasado es que el gobierno ha dado rienda suelta a todos sus prejuicios, han metido impuestos a los bancos, a las eléctricas,
te han casi prohibido aportar a planes de pensiones, han subido el IRPF, sociedades, cotizaciones sociales, el régimen de autónomos, la tasa Tobin, la tasa Google, el impuesto a los plásticos de un solo uso, y así hasta más de 40 aumentos de impuestos o creación de nuevos impuestos. Y entonces, claro, por eso es que está bajando un poco el déficit. No porque este gobierno haga ningún esfuerzo en contener el gasto. No, ellos te sangran, te expropian tu salario y entonces, claro, haciendo esa barbaridad, ¿cómo no van a reducir un poco el déficit a pesar de que estén gastando, como digo, con el gasto corriente acelerándose al mayor ritmo de los últimos 8 trimestres? Es una barbaridad. Y dos cosas muy importantes. Todavía no está impactando en las cuentas públicas el aumento de los tipos de interés. ¿Por qué? Porque la deuda pública tiene una vida media, o sea, si tú tomas todos los bonos del gobierno, tiene una vida media, no sé exactamente cuál es el último dato, pero rondará los 8 años, 9 años. Eso quiere decir que alrededor de un 10% de toda la deuda se renueva cada año. Por lo tanto, ahora que los tipos de interés son más altos, solo alrededor de un 10% de la deuda va a pagar los nuevos tipos. Pero como el 90% de la deuda sigue estando contratada a los tipos anteriores que eran ultra bajos, cuando tú haces la media general no se aprecia todavía un incremento. Con el pasar de los trimestres, ese efecto evidentemente se va a ir siendo mayor. El punto es que en el primer trimestre se pagaron poco más de 6.000 millones de euros de intereses de la deuda pública, que es prácticamente lo mismo que se pagó un año antes. Es decir, el aumento de los tipos de interés todavía no está reflejado en las cuentas públicas. Y cuando tú tienes una deuda pública de 110, 115% del PIB, un solo punto que aumenten los tipos de interés, y han aumentado mucho más, un solo punto significa más de un punto de déficit. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque eso se va a ir notando y es una presión hacia mayor déficit que va a obligar a controlar el gasto. Y el otro punto es que todavía no está computado el, como mínimo, adelanto de gasto o aumento de gasto extra por las elecciones, que eso se tiene que haber notado fundamentalmente en el segundo trimestre. Entonces, te estoy diciendo que los resultados del primer trimestre no han sido tan malos, teniendo en cuenta quiénes son los que nos gobiernan, pero así todo, mucho cuidado con relajarse con este tema, por lo que te digo, todavía no hay impacto de los tipos de interés, no está impactando el gasto electoralista del segundo trimestre, y así todo la situación, insisto, no es boyante. Y para terminar con este tema, para que tenés una idea de lo que ha crecido el tamaño del gobierno en estos 4 años, si tú tomas el gasto total del año 2018, fue el equivalente al 41,8% del PIB. Y si tú tomas el gasto total del 2022, equivalió a 47,7 puntos del PIB. Es decir, en 4 años el tamaño del gobierno aumentó casi 6 puntos del PIB. Eso significa 1,5 puntos por año en promedio, lo que son alrededor de 18.000, 20.000 millones de euros más por año que se financian confiscándote más de tu salario y de tus rentas y de tus ahorros, y por otro lado con más deuda pública. Por lo tanto, el tema en general de las cuentas públicas, a pesar de que el primer trimestre no ha sido tan malo como podría haberlo sido, sigue estando en una situación delicadísima. Y hablando de elecciones, quería terminar comentándote un tuit que me encontré hoy de un muchacho que pone lo siguiente: a mis padres les han revalorizado la pensión más de un 8%. A mi pareja, que llevaba interino en un hospital más de 7 años, le han hecho fijo. Mi factura de la luz ha bajado a 60 euros al mes. Me beneficié de la bonificación de la gasolina. Me sobran los motivos, votaré PSOE. Y yo lo retuiteé porque me parece que es un ejemplo perfecto, por un lado, de la visión
infantil y del grado muy bajo de madurez que hay en gran parte del electorado español y que por eso los resultados son los que son. Este chico está pensando, a mí me dan y yo estoy contento, igual que un niño que cumple años y, por ejemplo, la abuela le hace 4 regalos y la tía le hace un único regalo, entonces el niño quiere más a su abuela que a su tía porque la abuela le hizo 4 regalos, ¿sí? Ahora, es increíble que una persona adulta haga un análisis tan superficial, porque como mínimo tendría que preguntarse, ¿y esto que me dan a mí, de dónde sale? Porque el gobierno no tiene una producción de nada, ni somos un país rico, por ejemplo, en petróleo. Porque si estuviéramos en Noruega, el gobierno podría decir, miren, de la renta petrolera vamos a regalarle tanto a la gente por este y este motivo. Y uno podría estar de acuerdo o no, pero uno dice, bueno, esto sale de la renta petrolera. Pero no es el caso de España. Entonces, todo lo que da el gobierno de España sale de lo que le quita el gobierno a la propia sociedad que supuestamente se beneficia. Y ahí viene el otro análisis infantil, porque hay gente que todavía sigue creyendo que toda esta fiesta de gasto la pagan los ricos, la pagan los bancos, la pagan las eléctricas, etc. Es increíble, el gobierno siempre da menos de lo que nos quita. ¿Por qué? Porque en el medio está el gasto burocrático. Y si además tenemos en cuenta que el gobierno, por definición, es ineficiente, porque como ya te he comentado más de una vez, es gente que gasta dinero de otros en beneficios de terceros, por lo tanto no tiene ningún incentivo para economizar ni para ser eficiente, y por eso es que en el gobierno hay tantos controles, tribunales de cuentas, etcétera, etcétera, precisamente por esa tendencia al gasto ineficiente. Entonces el gobierno siempre aprovecha los recursos peor de los que lo hubieses aprovechado tú si te lo hubieras quedado en tu bolsillo. Pero además lo que me preocupó de este tuit es que esta gente que valora a un gobierno más positivamente en la medida que más le regalen, esta gente entonces está dispuesta a aceptar cualquier dictadura totalitaria, porque en Corea del Norte te dan de todo. Entonces esta gente, este muchacho que tuiteó esto, le parece que Kim Jong-un o Kim Jong-un, no sé cuál es el de ahora, es un gran gobernante. Entonces, hay, digamos, este tuit y este pensamiento, digamos, no es que me quiera meter con este pobre muchacho, sino simplemente lo tomo como ejemplo porque ojalá fuese él solo que piensa así. Son millones los que piensan así. A mí lo que me alarma es que, primero, tiene un coste económico enorme porque significa, como digo, el gobierno gastando más de manera ineficiente. Segundo, tiene un coste en términos de libertad porque en la medida que más nos confisca, menos libres somos. Pero en tercer lugar, y tal vez lo peor de todo, es que este razonamiento infantil y superficial habilita y, digamos, promueve el mayor crecimiento del gobierno a cualquier límite, incluso al límite de convertir al país en una dictadura totalitaria, porque total, como no van a regalar todo, porque digamos, no nos olvidemos, en la Unión Soviética te daban la casa, te daban la ropa, te daban un trabajo, te daban todo. Entonces, que la Unión Soviética, a la gente que piensa como este muchacho, la Unión Soviética era un paraíso, por Dios. Entonces, detrás del político demagogo e irresponsable como Pedro Sánchez está la gente infantil, superficial, bruta en un sentido porque no analiza, no va más allá. Y además, ¿cómo puedo decirlo? Es gente que en última instancia hasta tiene un costado de indignidad, porque está dispuesta a vender su voto por una rebaja en el precio de la gasolina que pagamos nosotros mismos con más deuda pública. Quiero decir, no hay mucha diferencia entre una persona que piensa como este muchacho del tuit y los que vendieron su voto por 200 euros en Melilla, porque al final es lo mismo. Esta persona dice, a mí me hicieron fijo,
y me bajaron la factura de la luz y a mis padres le aumentaron la pensión. Ahora, que eso se paga con deuda pública, con más impuestos, ese no es mi problema. Y si además lo siguen haciendo, genial, y me sobran razones y voy a votar al PSOE. Entonces, no nos olvidemos de las dos caras de la moneda. Está el político demagogo e irresponsable y mentiroso como el presidente de turno, pero también está el votante indigno que se deja vender, que no es exigente, que es sectario, que está dispuesto a seguir cediendo libertad a cambio de una supuesta comodidad. Porque si estuviésemos hablando de gente pobre, que no tiene para comer, o que no tiene dónde dormir, o que no tiene qué ponerse, yo lo aceptaría. Porque evidentemente primero está la supervivencia. Pero una persona que en su cuenta de Twitter te pone fotos de viajes por Asia, digamos, ¿cuál es la justicia o el sentido de bajarle la factura de la luz a 60 euros o de bajarle el precio de la gasolina? No es una persona que está en una situación extrema, es una persona que acepta y da por buena la demagogia de Pedro Sánchez por la indignidad de vender tu voto y creer que eso te favorece cuando en lugar de un ciudadano te vas poco a poco convirtiendo en vasallo y finalmente en esclavo.